Y terminando con esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, que comenzamos prácticamente 40 domingos atrás. Y eso que hicimos como 2 breaks, sea mucho más. Y hoy estamos terminando con la ayuda de Dios, hermanos, esta carta. Espero que haya sido de grande bendición. Este es el mensaje número 40, es decir, ahí con el de hoy, 40 mensajes ya en nuestro canal de YouTube, que usted puede ir ahí otra vez, de esa variedad de temas. Es impresionante, pero de todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó, la iglesia en Corinto, veíamos una iglesia muy niña, una iglesia muy inmadura. Sin embargo, uno puede ver el amor del apóstol Pablo a esa iglesia. Obviamente, cuando el apóstol Pablo detectaba gente impía, gente inconversa, les daba duro. A los hijos de Dios se les ayuda, se les levanta. A los inconversos, los que no quieren ser creyentes, se les trata de otra manera. Así lo hacía el apóstol Pablo. Bien, terminando esta carta, que dijimos que el apóstol Pablo está contestando preguntas que la familia de Chloe vino a informarle, pero luego vinieron otros, como vamos a ver al final, quienes fueron aquellos personajes que vinieron y le traían la carta, pero ya más que una carta le traían una información de lo que acontecía en Corinto. Y Pablo los menciona, quiénes eran ellos. En este capítulo 16 el tema sería la conclusión de la carta. Hay quienes creen que Pablo termina en Corintios capítulo 15 y que esto fue adicional. No creo. Pablo tiene mucho que decir todavía acá. Entonces vamos a ver por lo menos 2 cosas fundamentales en esta carta para terminar. Obviamente yo pudiera quedarme aquí, pero quiero terminarla, dado que ya quedarían solamente 2 domingos y yo quiero siempre hablar algo de Navidad y hablar algo de fin de año. Entonces por eso hicimos el esfuerzo y nos dio como anillo al dedo terminar hoy precisamente. Mensaje número 40. Entonces, conclusión de la carta de estos 24 versículos. Tengo 2 secciones. La primera, la ofrenda para los santos, y segundo, exhortaciones y saludos finales del apóstol Pablo y de la iglesia, obviamente. Entonces vamos con la primera parte, versículos 1 al 4. Permítame, yo lo leo. Dice así: la ofrenda para los santos, el título que tiene ahí obviamente, así que no le vamos a cambiar, dejemos la misma. Versículos 1 al 4 dice, capítulo 1 de Corintios 16, 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La ofrenda para los santos es una respuesta del apóstol Pablo, como ya hemos visto en el capítulo 7, versículo 1, de aquellas cosas que me preguntaron, en cuanto a aquellas cosas que me preguntaron. Por eso en el versículo 1 comienza diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos. Es decir, le estaban preguntando o estaban haciendo un comentario, ¿y qué vamos a hacer con la ofrenda para los santos? Como dicen algunos comentaristas, esta es una ofrenda de la iglesia especial. Por lo general, nosotros comprendemos bíblicamente que la Biblia habla de por lo menos, bueno, hay varias maneras, pero por lo menos se habla de 3 ofrendas que el pueblo de Dios debe contribuir. La primera ofrenda se le denomina el diezmo. La segunda ofrenda se denomina
fuera del diezmo, algo que la gente pueda dar cada culto como un acto de adoración. Y hay ofrendas especiales. Así que aquí se trata de la tercera, de la ofrenda especial. Es decir, la iglesia en Jerusalén está pasando un momento de gran escasez, de gran necesidad, por una hambruna que había sido inclusive profetizada en Hechos capítulo 11 por Agabo, un profeta. Dijo que profetizó que iba a venir un hambre, y parece que llegó. Y entonces todas las demás iglesias comienzan a reunir. La verdad no tengo cuánto tiempo duró reuniendo la ofrenda, pero esto es una ofrenda especial. Entonces los hermanos de cada iglesia local, bíblicamente, deben ofrendar el diezmo. Deben ofrendar, es decir, por encima, que usted da por encima del diezmo, es una ofrenda especial que lo hace en cada culto. Y además, hay una ofrenda especial, cuando hay una iglesia en necesidad, una familia en necesidad, qué sé yo, alguna situación que haya que hacer, o hay una necesidad dentro de la iglesia, y se pide ofrenda especial. Aquí, como cuando hemos pedido para sillas, pedíamos la contribución para el videovino o algo así por el estilo, pudieran ser ofrendas especiales. Acá es una ofrenda especial y hay que tener en cuenta esa parte. Pablo está hablando de la ofrenda para los hermanos que están en necesidad. Recuerde que esta es la iglesia de Corinto, y no solamente Corinto, sino todas las iglesias que el apóstol Pablo había fundado juntamente con los otros apóstoles. Decidieron recoger una ofrenda, no sabemos si duró un año la recolecta, no sabemos, pero luego la llevaron a la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta ofrenda era por una escasez que estaban atravesando. Versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Es decir, el capítulo 3, el versículo 3 nos dice que eran los santos en Jerusalén, o sea, la iglesia de Jerusalén. Dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, todas las iglesias de la región de Galacia, o de pronto de toda esa Asia Menor. Por lo menos en Apocalipsis tenemos 7 iglesias de la Asia Menor, y toda esa región, Pablo ya les había ordenado, ya había dado unas instrucciones de recoger este donativo o esta ofrenda. Y entonces lo podemos ver en Romanos capítulo 15, ahí unas hojitas atrás, encuentra Romanos capítulo 15, versículo 26. Y hermanos, de ahí vamos a extraer unos principios. Romanos capítulo 15, versículo 26 y 27 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí la palabra pobre sería para los necesitados que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y este es un principio que vamos a considerar en toda esta parte por lo menos, y son deudores a ellos. Es decir, todas las iglesias que surgieron son deudores de los hermanos en Jerusalén. Porque si los gentiles, son iglesias gentiles, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Y tengo que aclarar un punto acá, porque el hecho, hermanos, de que se haya levantado la falsa teología de la prosperidad, y el hecho de que hoy la gran mayoría de estos pastores están enriqueciendo con los diezmos y las ofrendas, porque es decir, piden y recogen todo para ellos, y el hecho de que ellos estén abusando del dar y estén manipulando los textos de la Biblia para recoger ofrendas, esto tampoco tiene que llevarnos al otro extremo y decir entonces que no se debe diezmar, que no se debe dar a una iglesia, y como algunos han dicho, aquí al comienzo algunos lo decían, no sé si todavía lo tienen: pastor, váyase a trabajar mejor. Yo no voy a sostener a un vividor. No, ese es el otro extremo. O sea, el mundo, las personas siempre les gusta irse a las orillas. Hermano, la Biblia habla grandemente del dar para la obra de Dios, y no me da temor ni pena decirlo, y de darle a los siervos de Dios, que es un trabajo digno. Es más,
es más digno que cualquiera. Carlos Spurgeon decía, porque a Carlos Spurgeon en su tiempo, él estaba allá en Londres, y a él como él era muy popular, le hicieron la propuesta, como hoy día muchos pastores les pica ese bicho, de ser político, y le ofrecieron que él podía llegar por su popularidad y por su elocuencia hasta ser presidente. Y él le dice a los que le comisionaron, le dice, gracias por el ofrecimiento, pero yo no voy a rebajarme de ser un ministro de la palabra a ser un presidente. No me voy a rebajar. Carlos Spurgeon tenía muy alto su llamado. Y así como el llamado es alto, la iglesia genuina de Cristo debe aprender que es un llamado alto y es un llamado digno y debe ser remunerado por la misma iglesia. Ese cuentico de que al pastor hay que ponerlo a aguantar hambre y que viva por la fe, eso es para otro tiempo de gente ignorante. Gente que conoce las escrituras, sabe. Y el apóstol Pablo aquí está dando un principio. Y el principio que él da es este. Estamos en Romanos, habíamos visto, dice, mire, ustedes, todas las demás iglesias que fundó el apóstol Pablo, todas las demás iglesias que fundaron los discípulos, ustedes son deudores de la iglesia en Jerusalén. Jesucristo vino a Jerusalén. Jesucristo en Jerusalén llamó a 12 apóstoles y los envió. Y esas iglesias surgieron por el ministerio de estos 12 apóstoles. Y Pablo dice, ahora ustedes son deudores, de tal manera que si estos apóstoles y la iglesia en Jerusalén les suministraron a ustedes los bienes espirituales, ustedes deben responder y remunerarle a ellos con bienes materiales. Y el principio es este: si usted tiene una familia pastoral o un pastor que le está suministrando los bienes espirituales, hermano, cada persona, cada individuo debe de alguna manera devolver eso en agradecimiento en bienes materiales. Por lo menos que le tengan al pastor un buen sueldo, caramba, no lo pongan a padecer. Y eso es lo que el apóstol Pablo, el principio que nos está dando acá. Y esa ofrenda, estoy hablando de que él está hablando en términos general. Todas las iglesias fueron fundadas por los misioneros que envió la iglesia de Jerusalén. Ahora Jerusalén está pasando por un momento de crisis. Bueno, vamos a despabilarnos y vamos a todos a contribuir de alguna manera, y vamos a hacer una ofrenda muy especial y la vamos a enviar a Jerusalén porque somos deudores. El principio es ese: somos deudores, hermanos. ¿Cómo contribuye usted a un pastor que le está dando la vida espiritual? Pues, hermano, por lo menos sosténgalo económicamente. Sea parte del sostenimiento. A partir del nuevo año voy a oficializar muy bien la membresía de acá. Y ese es el primer punto que vamos a tocar aquí. Qué pena. Pero si usted todavía tiene problemas con el dar para la obra de Dios, no podrá ser miembro de esta iglesia. Así es. Ese es un punto nomás. Váyase preparando. Algunos, no sé, no me han traído todas las... Si quiere ser miembro. Si no, no me traiga la hojita, no hay ningún problema. Quédese con él. Ahora, esto mismo el apóstol Pablo ya lo había dicho, y es muy bueno aclararlo, y me gusta aclarar esto en 1 de Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Ahí. Perdón, 2 de Corintios, adelantico. 2 de Corintios capítulo 8, todavía hablan de esa ofrenda. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Note que el dar es una gracia. Dios da la gracia para dar. No es que usted da diezmos y ofrendas porque sí, no, usted da porque Dios le dio la gracia. Dice aquí que Dios les ha dado la gracia a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, a pesar de que ellos estaban en tribulación, dice, la abundancia de su gozo, había abundancia de gozo, y de su profunda pobreza. Mire, esto tira por el suelo a aquellos que dicen que yo estoy pobre, necesitado y no puedo dar. Esta gente tenía profunda pobreza y dice, a pesar
vuelvo y lo leo, versículo 2, 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Yo no sé si usted entiende eso, pero una iglesia pobre abundó en riquezas, abundó en generosidad. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado, oh hermano, por eso yo le he dicho aquí, si usted va a dar para la obra y usted hace así, saca la plata y usted estira la mano, pero la recoge, hermano, ¿sabe qué? Recoja la total y échela a los bolsillos. Porque aquí dice que es con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, una persona da para la obra porque recibe gracia de Dios, recibe fuerzas de Dios y lo da con todo. No tiene problema, no se anda quejando, no anda diciendo por qué di yo ese diezmo sabiendo que ahora me van a cortar los servicios, no anda quejándose. Mire esta iglesia, verso 3, pues doy testimonio, Pablo está dando testimonio de estos hermanos de Acaya. Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y mire otra cosa, pidiéndonos con muchos ruegos, porque parece que Pablo como que no les quería, como estaban en necesidad, no les quería recibir, pero ellos le piden a Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Pablo, no nos deje por fuera, nosotros queremos participar. Tal vez Pablo le diría, pero es que ustedes están pobres, ¿y qué importa, Pablo? Queremos participar, queremos contribuir a los hermanos que están necesitados en Jerusalén. Verso 5, y no como lo esperábamos, porque Pablo diría, bueno, voy a esperar algo poco, porque como están tan necesitados, tal vez van a dar poco. No como lo esperábamos, sino que así mismo, y esta es la clave, mi hermano, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ay, Señor, cuando alguien dice por ahí que no puede dar para la obra, yo le digo, entonces no se está dando al Señor. Si usted no se ha dado a Cristo, quédese con el dinero. Tranquilo, aquí no le obligamos. Entonces, ¿por qué me van a pedir la membresía y en la membresía me quieren ajustar? Porque es que aquí vamos a tener creyentes, hijos de Dios, regenerados. Y un hijo de Dios y un regenerado, ¿cómo le parece que sí puede? Porque Dios le dio la capacidad. Pero si no es regenerado y Dios no le ha dado la capacidad, no está dotado de gracia ni de poder, entonces esa es la razón por la cual no puede dar. Y como no puede dar, es un impío. Y como esperamos tanto tiempo que lo hiciera y no lo hizo, entonces es mejor que ya no esté con nosotros. Porque no es un hijo de Dios y no vamos a tener gente que no son hijos de Dios con nosotros. Capítulo 9, versículos 5 al 8. Entonces, porque el 2 Corintios 8 y 9 están hablando de esa ofrenda para los santos. Yo aprovecho aquí para decirle a los pastores que aunque yo sí sé que hay un principio aquí, pero usted no puede decir que 2 Corintios capítulo 8 y 9 es para recoger diezmos y ofrendas. Yo no uso eso, no lo puedo usar. A no ser que sea un principio, pero no, porque esto que Pablo escribió fue para una ofrenda especial. No para la ofrenda del diezmo y la segunda ofrenda, sino para una ofrenda especial. Entonces ahora entendemos, ahí es que Pablo escribe 9, 5 al 8. 2 Corintios 9, 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen vuestra generosidad, igual que está hablando en 1 Corintios, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo dice, la ofrenda que van a dar es una generosidad de su corazón, no lo vean como que lo estamos exigiendo. Versículo 6, pero Pablo da unas pautas, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Luego dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo prepara la generosidad con la palabra enviando a los hermanos, pero cada uno debe proponer en su corazón, y debe hacerlo no porque lo obliguen, no con tristeza, dice, no por fuerza, no con tristeza. Y tristeza, si alguien tiene tristeza de dar, mejor no lo haga.
ni por necesidad. Y entonces aquí hay dos cosas de la necesidad. ¿Qué es eso? Yo voy a dar porque tengo la necesidad de pagar los servicios, entonces doy para que Dios me dé para los... No, eso no. Pastores que enseñan eso, es manipulación, eso es mentira, eso no se hace así. O por, no, es que yo, pobrecito, el pastor está tan necesitado. No, tampoco. Ni por su necesidad, ni por la del pastor, ni por la de la iglesia. Cada uno dé como propuso. Esto es generoso, esto tiene que brotar del corazón. Esto no es obligación. El dar diezmos y ofrenda no es obligación, hermano. Es algo que sale del corazón, como la oración o el venir al culto, todo esto. Entonces dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y si no da con alegría, pues vea lo contrario. Entonces Dios no lo ama, porque dice que Dios ama al dador alegre. Y luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Y usted siga leyendo. Mire, hermano, le voy a decir eso. Nosotros no podemos manipularlos a ustedes. Yo no los puedo manipular diciéndoles que si ustedes dan para la obra, Dios los va a prosperar y les hago un poco de textos. No. Porque esto es por pura gracia, pero yo sí sé, y la Biblia sí lo dice, que el que da, Dios lo bendice. Es de Dios lo que le dije. Si usted da diezmos y ofrendas, Dios lo bendice económicamente, Dios le retribuye, Dios le responde, porque la Biblia lo enseña, lo dice claramente. El asunto es que yo no puedo usar eso para manipularlo a usted para que dé. No lo puedo hacer. Porque esto es algo que sale del corazón. Entonces, mirando ahora sí, volvamos a 1 Corintios 16. Entonces ahora sí voy un poco más rápido aquí porque el tiempo siempre es mi enemigo. Y hay unos principios aquí que voy a mencionarles fácilmente. Bueno, ya vimos el primer principio. Y aquí entra tanto para diezmos como para ofrendas, todo. ¿Cuál es el principio? Que si a mí me están participando de lo espiritual, yo debo contribuir con lo material. ¿Amén? Eso está claro en la Escritura, primer principio. Vamos con otro principio. Ahora sí, capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, ya sabemos que es para ellos, pero vamos a tomar el principio. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, es decir, aquí entran todas las iglesias, cada primer día de la semana. De la orden que Pablo da, cada primer día de la semana. Y ahora entramos aquí. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Aquí no está diciendo cada mes, aquí no está diciendo cada 15 días, aquí no está diciendo cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Cada primer día de la semana. Ahora, porque en esa época se ganaba diario o semanal. Hoy día entendemos que si se gana semanal, será semanal, si se gana quincenal, será quincenal, si se gana mensual, será mensual. Pero yo no entiendo por qué algunos pasan 2, 3 meses y no los veo. Yo lo voy a llamar a ver y decirle, amigo, ¿a usted no le han pagado? O como dicen mis hijas, o le pagan con tapitas. Pongámosle máximo cada mes. Ahora, yo entiendo, mi hermano sí se atrasó porque el mío se le atrasó y no le dieron los pagos. Pero cuando le llegaron, ahí llegaron, y si llegaba y le pagaban 2 o 3 quincenas, ahí llegaban las 2 o las 3 quincenas del día, hermano. Uno se atrasan 3 meses, 4 meses, y cuando le llega, no da ni siquiera lo de uno. Eso se va a corregir aquí también. Cada primer día de la semana, cada uno, no es familia. Es que como mi esposo dio, yo no. Ay, mujercita, cónyuge, ¿usted no gana también? Hijos, yo les he dicho a los niños, a mis hijas les enseñamos desde pequeñitas. Yo me metía es más, mis hijas eran tremendas. Porque cuando iban a recoger las ofrendas, yo tenía que estar preparado porque me llegaban acá, papá. Y yo tenía que sacar la moneda tan siquiera y darle para ellas y echarla allá. Gracias a Dios, por eso es que mis hijas, yo no tuve problemas con eso del dar cuando comenzaron a trabajar. Y aún ahora son fieles en la iglesia donde están. Y ofrendan y diezman. Cada uno, cada uno es el que está recibiendo. Ahora, si usted no recibe, alguien dice una mujer, yo no recibo. No, pero es que su esposo eventualmente le dice, mi hijita, aquí están 50 para que se compre una blusa, aquí están estos 100 para unos jeans, aquí está. ¿Y por qué no saca de ahí?
cada uno de vosotros, yo como que no tengo que terminar, ponga aparte algo, y aquí está el otro principio, según haya prosperado. Mire, yo sé que hay gente ahí que me está mirando, y yo no sé aquí, espero que aquí no, que están en contra del diezmo, pero mi pregunta es, si Pablo dice aquí que se debe dar de una manera proporcional, es decir, cada uno según haya prosperado, es decir, no le va a pedir más, sino que le va a decir según haya prosperado. En ese sentido, entonces, aunque el diezmo en el nuevo pacto no es obligatorio, no es una imposición, ni es una maldición si usted deja de dar, pero el principio continúa como una base en el sentido de que es la manera correcta de tener una buena proporción. Es decir, si usted esta semana se ganó 100,000 pesos, usted proporcionalmente no puede estar ahí, usted no tiene que estar indagando, pero ¿cuánto doy? ¿Pero cuál será la ofrenda? No, usted ya tiene una base, el 10%, de ahí en adelante de lo que más quiera, el 15, el 20, lo que sea. Pero usted sabe, pero esa semana, como el caso de Robin que gana diario, pero esa semana usted se ganó 1,000,000 de pesos. Entonces usted, no, yo la semana pasada me gané 100,000 y entonces yo di 12,000. Ahora me gané 1,000,000, yo voy a dar 20. Eso no es proporcional. Proporcional a lo que gana es que si se ganó 1,000,000 esa semana, pues entonces dé de 100 para arriba, es decir, saque el diezmo. Proporcional es eso, hermano. Como dice la Escritura, para que ninguno de más crea que dio más o dio menos. Proporcional es eso. Y si en todo el mes una señora solamente se ganó 50,000 pesos, pues saque esos 50 o póngale 1,000 pesitos más, traiga esos 6,000 pesitos como una ofrenda y lo da proporcionalmente a lo que usted está ganando. Y aprovecho para decir, hermano, y si la ofrenda está por debajo de los 5,000 pesitos, aprovecho para decirlo, llegó el turno, por favor no me use sobres. Déjelo así en blanco entonces, póngalo como una ofrenda, Dios conoce el corazón. Es que a veces me ponen 2,000 pesitos ahí y me dañan un sobre, eso vale. ¿Se está volviendo tacaño el pastor? No, es que eso vale también. Yo digo que valga la pena, hombre, escribir ahí. Ok, proporcionalmente. Ahora, pero mire esto, y esto es lo tremendo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esa parte es que me dejó pensando porque dice guardándolo. Ahora, pónganle que lo que estaba pasando. La mayoría de los comentaristas creen que en el culto, ¿y por qué en el culto? Escuchen, miren lo que dice, cada uno de proporcionalmente, cada primer día de la semana, cada uno de proporcionalmente, pero luego dice guardándolo. ¿Sabía usted que lo que está diciendo ahí es que esa ofrenda que ellos traían especial para los hermanos de Jerusalén se tenía que entregar en el culto como un acto de adoración al Señor porque hacía parte del culto? Pero no se entregaba en las cajas o alcancías o como sea, sino que cada uno lo guardaba. Y cuando llegó Pablo, dice, para que no se recojan ofrendas, y cada uno luego lo entregaba. Ahí usted no ve que se recogía, esa ofrenda especial no se recogía, cada uno debía guardarlo. Pero la pregunta es, ¿y entonces por qué mejor cada uno no lo guardara en su casa, sino que tenía que hacerlo en el culto? Hermano, este es el otro principio, porque el dar es una ofrenda a Dios que se debe hacer dentro del culto. ¿Lo vio? Una ofrenda que era para Jerusalén, Pablo dice que en el culto se haga y se dé. Ahí no se hablan de las otras ofrendas, ni del diezmo tampoco, pero la mayoría de los comentaristas creen que lo que pasaba era que en ese culto, se hacía el culto normalmente, y los hermanos entregaban los diezmos y las ofrendas, pero luego apartaban la ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. Es decir, la consagraban de tal manera que ellos luego, aunque ellos la guardaban, ellos no se la iban a gastar después. Ese es el punto. No sabemos si era que había un delegado, vaya usted guardando acá. No sabemos, y no vamos a especular eso. Pero Pablo dijo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, es decir, ya esté todo listo allá. Verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, Pablo dijo, vamos a ver a quién enviamos, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí está claro, ese donativo, esa misma ofrenda que se recogía cada primer día de la semana, era para llevarlo a Jerusalén. Así que aquí no está hablando ni de diezmo ni ofrendas para la iglesia, o para la iglesia local, sino para ayudar a una iglesia allá. Y si fuere propio, yo también
que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, eso es la primera parte porque tengo que ir a la segunda. Por lo menos dije unos principios que hay que conservar. Exhortaciones y saludos finales del 5 al 24. Lo primero ahí es que el apóstol presenta sus planes de viaje. Versículo 5. Luego le dice, bueno, yo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Recuerde, y esto está en Hechos capítulo 19, después usted busca, Pablo escribe esta carta, pero él tiene todavía que seguir con sus viajes de misiones. Pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros. La idea de Pablo era que cuando pasara por Macedonia, fuera a Corinto, se quedara con ellos. O aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aunque Pablo no les pide dinero, y habíamos dicho que él no les pide dinero, sin embargo él dice, yo voy a ir y voy a estar con ustedes, y me voy a quedar con ustedes un rato. ¿Sabe cuánto se quedó? Se cree que se quedó como 3 meses, en ese tiempo que él fue allá. Y cuando dice para que vosotros me encaminéis, hermano, esto era muy normal. Y si es cierto que a Pablo no le dieron, y Pablo dijo, yo no les voy a pedir dinero a ustedes, Corinto, pero se cree que encaminarlos aquí era que cada iglesia local, hoy día por el mover misionero que había, cada iglesia local debía recibir a los misioneros y por lo menos darles hospedaje, alimentación y proveerle a la iglesia local de los gastos que iba a tener para el próximo recorrido a la otra iglesia. Suplirle las necesidades de ese misionero o esos misioneros o ese grupo de misioneros que llegaban a esa ciudad, a esa iglesia, los sostenían, los alojaban, los alimentaban y los encaminaban. Eso era lo que ellos hacían. Por eso dice el versículo 6, la última parte, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Algunos dicen, Pablo ni sabía para dónde iba a ir. O sea, había tanto lugar donde ir que él tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero esa es la idea de que Pablo tenía que ser encaminado. Entonces aquí dice que se queda, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Ya dije, se quedó 3 meses. Pero la idea era no verlos de paso. Pablo dice, yo quiero ir, quiero estar con ustedes, quiero ver a mis hermanos. Recuerden que Pablo es un misionero, es un apóstol, él es un pastor. Y como misionero él tiene que ir, él funda iglesias y aquí en Corinto, que él la fundó, ahí en Corinto dejó pastores, dejó ancianos, dejó diáconos. Pero él luego fue a Corinto y él se quedó allí como 3 meses. Para que luego ver cómo están los hermanos, saludar a los hermanos, arreglar asuntos que tenían los hermanos. ¿Sabe que a mí me gusta este modelo? A mí no me gusta tanto el modelo independentista, una iglesia independiente. Con todo respeto si algún reformado bautista me está viendo, pero en ese sentido me gusta más ¿cómo se llama? La iglesia en un sentido congregacionalista. O aunque no lo conozco muy bien, pero me gusta los presbiterianos cómo manejan la iglesia, la administran en el sentido de ancianos y diáconos, y que no sé hasta dónde eso sea bueno. En otras palabras, que el pastor no esté como una rueda suelta, sino que tenga a quien rendir cuentas. Eso es bueno. Y Pablo, eso es lo que estamos mostrando acá. No que esa iglesia es independiente y hacen lo que les da la gana, no. Sabe que yo procuro, amados hermanos, cualquier cosa. Y una vez un problema muy serio tuvimos nosotros, y no con mi esposa, sino los dos, y fuimos y hablamos con los pastores. Y cuando hay alguna situación aquí que yo veo que me es difícil, yo estoy que los llamo ya para una situación, y yo llamo al pastor Pablo, al pastor Gabriel. Y yo sé que ellos oran por mí. Y estamos ahí, o por lo menos en el seminario, yo me someto a esa parte y me gusta más así. Esa es la razón por la cual, y ustedes hermanos en Tuluá que me están viendo, esa es la razón por la cual al comienzo iban a pensar que era algo distinto, pero no. Por eso les solicitamos la membresía para que sean miembros de esta iglesia, porque no queremos ruedas sueltas por ahí. Y esa es la razón por la cual para el nuevo año, mis amados hermanos, vamos a ejecutar la membresía de la iglesia y le vamos a dar más prioridad a esto, de tal manera que vaya preparando, porque la última semana de enero el culto va a ser más larguito aquí, por lo menos de 4 horas, porque vamos a tener una reunión acá con los miembros oficiales. Es decir, 15 días antes les entregaré la membresía oficial a aquellos que me la solicitaron,
y que se evaluó y que se aprobó. ¿Y cómo se va a aprobar? Porque les vamos a dar una credencial o un certificado. Y con ustedes, miembros oficiales, nos vamos a reunir. Y a los que no se les dijo nada, pues entonces quedaron en stand-by, esperando 3 meses a ver qué va a pasar. Y si no, les damos el ácido. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Pastor, se va a poner difícil. No, bíblico. Bíblico. Así es. Bíblico. Cada día toca ser más bíblicos. No podemos tener desórdenes aquí. ¿Por qué dije esto? Allá. Porque Pablo iba a arreglar los asuntos. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Okay. Luego Pablo habla de que él espera que los corintios reciban... no. Antes se quedó en Éfeso, o sea, por las oportunidades. Versículo 8 y 9, me iba a adelantar. Dice que se quedó, estará en Éfeso, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios en Éfeso. ¿Por qué se va a quedar? Va a pasar Pentecostés y se va a quedar en Éfeso. Pues por la oportunidad que se le presentó de predicar el Evangelio. Creo que eso está en, usted después lo busca en Hechos, creo que capítulo 19, donde está. Y se le abrió puertas, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Y muchos son los adversarios. Recuerden que cuando él llegó a Éfeso, ¿cuál era la diosa de Éfeso? ¿Diana? ¿Y qué pasó con aquellos? ¿Cómo ese palabrero, ese Pablo está diciendo que cómo así que Diana no es nada y que las estampitas no sirven? Hermano, se volvió una situación, y claro, enemigos. Hermano, es impresionante eso. Yo le decía a mi esposa esta semana eso. En una iglesia bíblica y un pastor bíblico que predique la escritura, el pastor Paul Wasser dijo lo siguiente. O fue, yo no, ¿quién fue? Bueno, cualquiera de estos pastores reformados. Dijo lo siguiente. Si hacemos el culto e invitamos a un inconverso, y el inconverso viene al culto, y el inconverso terminando el culto sale y dice, yo voy a volver por aquí, me gustó tanto, qué precioso, uy, todo tan chévere todo. Dice, esa es una iglesia no bíblica. Porque cuando se invita a un inconverso y llega aquí, él tiene que tomar 2 acciones. La primera, cae de rodillas ante el Señor y se arrepiente, sale quebrantado y se arrepiente, o se va echando madrazos y diciendo, por aquí no vuelvo. ¿Qué le pasa a ese pastor? ¿Qué se cree? Por WhatsApp, porque la palabra de Dios, el evangelio correcto, dice, o quebranta o desmenuza. Es decir, el evangelio, cuando es predicado correctamente, las personas se arrepienten. Es más, entonces le decía a mi esposa que mis mensajes entonces lleguen así, que mis hermanos estén allí sentados, y si son verdaderos creyentes, ay, me dolió, sí Señor, tengo que tomar decisiones, sí me arrepiento Señor, y van a arreglar sus vidas entre semana. Y si hay impíos aquí, ¿qué le pasa, pastor? También es que me la tiene montada, ¿qué tal? Por aquí como que mejor ni vuelvo. Tiene que ser así. Pero no que, tan chévere el culto y usted sigue igual. No sirve. Si el culto fue chévere, muy bueno, y usted no cambió y sigue siendo igual, no sirve. Aquí no se está predicando el evangelio verdadero. El evangelio verdadero tiene que sacarle chispas a usted, le saca la rabia, le tiene que sacar la piedra, o le saca lágrimas, y lo lleva a un arrepentimiento. Pero no lo deja neutral. Amén. No lo deja chéverón. Ahora sí. Pablo esperaba que los corintios recibieran a Timoteo. Es otra recomendación que él da, versículos 10 y 11. Y si llega Timoteo, como que lo pone en duda, y si llega, ¿y este Timoteo qué le pasa? Recuerde que primero Timoteo era joven, segundo Timoteo era muy tímido. Y hay algo por ahí y entonces él dice, bueno, y si llega Timoteo, o sea, a la iglesia, si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad,
porque él hace la obra del Señor así como yo. Impresionante. Pablo no se creía más que nadie. Pablo se pone en el mismo nivel de un joven llamado Timoteo, pero que es un ministro. Y dice, él hace la obra como yo. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de él? Creo que en el capítulo 7, no recuerdo por allá, que dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era un tremendo siervo de Dios y por eso están las cartas de Timoteo. Por tanto, nadie le tenga en poco, tal vez porque era tímido. Nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Si llega allá, trátelo bien, mire, sométase que él es un siervo de Dios y encamínelo. Después de eso, se habla de Apolos, que Apolos no quería ir a Corinto. Apolos tenía sus reservas con la iglesia en Corinto, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. O sea, unos hermanos fueron, pero mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Qué pasaba con Apolos? Hermano, Apolos aparece en la Biblia como un tremendo elocuente, tremendo orador. Pero ¿qué pasaba con Apolos? ¿Se acuerda cuando veíamos 1 Corintios 3 que dice, ¿qué le dice Pablo? ¿Ustedes creen que Cristo está dividido? Porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y luego Pablo tiene que decir, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Es decir, la división que había en Corinto era que algunos tenían el equipo de Apolos y tal vez estaban diciendo, va a venir Apolos, uy, gloria a Dios, va a venir Apolos. Y entonces él se retrae y dice, yo no vine por allá a promover tal vez idolatría. Pero había otro grupo que era en contra de los que estaban con Pablo, los que estaban con Pedro, tal vez decían, a mí no me gusta Apolos, entonces como que él se retrae y por eso Pablo le rogó, vaya, y dijo, yo no voy. Esa iglesia es muy niña, esa iglesia es muy carnal, yo por allá no me aparezco. Pero Pablo dice, pero tranquilo, va a ir después, cuando tenga la oportunidad. Ahora viene una lista de encargos del apóstol Pablo, versículos 13 hasta el 18. Voy a leerle esta lista de encargos de la que el apóstol Pablo presenta. Y Pablo se presenta como un general del ejército de Dios y da una serie de órdenes breves con el fin de que se cumplan. Versículos 13 y 14, mire, esto es impresionante, las órdenes que él da, por eso esta carta no ha terminado. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos por partes. Velad, es una orden que da como si fuera un general. Y les dice a la iglesia de Corinto, velad. ¿Qué es velar? Vean, velen el ojo, estén vigilantes. Vigilen sus propias vidas primero, vigilen la vida de los hermanos en la iglesia. Luego dice, estad firmes en la fe. Esto no es para estar tambaleando por ahí. Se habla de una firmeza en la fe, hoy sí, mañana no. Luego le dice, portaos varonilmente. ¿Y eso qué? Ay, Pablo era muy machista. No. ¿Qué es portado varonilmente? Es como cuando un muchachito de esto va al ejército, caramba. Yo diría que si a todos los varones los mandaran al ejército, yo no tuve la oportunidad de ir, pero si a todos los mandaran al ejército, a los varones, les quitarían todos los ademanes que reciben por ahí. Bueno, esta expresión portados varonilmente también tiene que ver con no sean de doble ánimo, pero es una expresión para decir, como me decían a mí, sea varón, sea macho. Ahora, yo recuerdo cuando niño que yo me caía y me decían, párese, a mí no me daban la mano, yo tenía que pararme. Y si yo lloraba, me decían, los niños no lloran. ¡Ay! Lo atrofiaron. No. A mí me enseñaron un principio. No es que los niños no lloren. Lo que están diciendo es que mi comportamiento debe ser diferente al de una niña. Por eso, yo recuerdo que yo le decía inclusive a muchos amiguitos cuando jugábamos en la adolescencia, les decía, deja de ser nena. Le decía. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Es tratando de formar el carácter de una persona, en este caso de los niños. Ay, no, así no se forma, yo no sé su psicología, pero a mí me sirvió. Se fue al otro extremo.
Ay, yo no sé, Dios me dio hijas, gloria a Dios, pero me hubiera dado varoncitos. Bien. Cuando Pablo habla que portaos varonilmente, lo que él está diciendo es, hay que aprender a tener carácter. El evangelio no es para tomarlo ahora con una liviandad de que si sí o que si no. No recuerdo quién era el que, Santiago era el que decía, ojo con ese doble ánimo. Que yo soy camino con Dios, mañana me voy para el mundo, me estoy dejando llevar por mis emociones. Yo les decía por esta semana, ya no diga más siento, porque a veces ese es el problema. No, yo siento de Dios, no, yo siento. No, nosotros no sentimos, nosotros pensamos. Yo pienso tal cosa y creemos, pero siempre, ay, yo siento de Dios. No, usted no siente de Dios, usted piensa de Dios. O usted cree acerca de Dios las cosas. Entonces Pablo está hablando como militar. Pórtese varonilmente, es decir, ya están, y le dice a las mujeres también, aquí no es que esté hablando solamente a los hombres. Varonilmente es una expresión para decir, tengan ánimo probado, carácter probado. ¿Dónde voy? Allá. Y esforzaos. O para aquellos que dicen, no, la vida cristiana, no, yo debo esforzarme. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, a pesar de lo que les está diciendo, les habla del amor. ¿Por qué? Porque recuerde que el apóstol Pablo viene hablando del amor, sacó el capítulo 13 para hablar del amor. Y aunque tenemos dones, siempre el amor debe estar. Ahora, el amor no lo hace a uno blandengue, porque la gente tiene una mala idea. Y uno puede exhortar con amor, uno puede hablar duro con amor. Es más, el amor se manifiesta. Y estos días una de mis hijas ponía eso y yo me alegraba porque ella expresaba más o menos así. Yo valoro a los que me corrigen, así, porque es mejor que me digan la verdad. Así me la digan con rabia, así me la digan, yo no sé de qué manera, pero que, ay, es que lo amo tanto que yo no le pego. Madre alcahueta que hace eso con sus hijas o sus hijos. Ay, es que la amo, no la toco. La dejo hacer lo que quiera porque la amo. Usted no la ama, usted la está mandando a una perdición. Si la amara a sus hijas, si amara a sus hijos, los frenaría. Ay, no, pero es que se vienen encima de mí. No, eso es ser uno alcahueta. Amar es decirle la verdad a las personas, así se enojen con uno. Con una de las gemelas, no ella, la otra. Y a pesar de todo lo que la mamá le dijo y todo, y hasta muchas veces se iba a pelear con nosotros y todo. Y ahora no así, no. Yo a veces le digo, deja de lamber tanto. Y cana, gracias mamá por lo que me enseñó, gracias por lo que me dijo, ahora lo estoy viendo, ahora lo estoy... Es que uno no le habla a los hijos o se porta de esa manera para mal. Para el bien, amén, es para el bien. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando hablemos de la disciplina, mejor dicho, la disciplina busca es el bien. Que se sometan ahora a los que sirven en la obra, versículos 15, yo me voy a tomar 5 minutitos más, versículos 15 al 16. Vamos en el 15, sí, 15 a 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, es decir, la familia de Esteban son los primeros convertidos en Acaya, al apóstol Pablo, y ellos se han dedicado al servicio de los santos, es decir, tiempo completo de esta familia. Ahora Pablo dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Miren, hermano, este es un principio. Si dentro de la congregación hay hermanos que van a servir y se meten a servir a la obra, los demás hermanos debemos respetarlos y someternos a ellos. Eso es lo que está diciendo. Es bueno que comprendamos eso. Todos somos hermanos en la fe, somos una familia, pero aquellos que más sirven en la obra debemos someternos, tenerles cierto respeto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué más consejos da acá? Que reconozcan a los que animan y levantan a los demás, versículos 17 y 18.
Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí donde quería decirles que estos fueron los que llegaron después a informarle al apóstol Pablo cómo estaba la iglesia en Corinto. Por eso dice Pablo, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Es decir, Pablo de alguna manera sentía la ausencia de la iglesia de Corinto porque él estaba viajando, pero cuando estos tres de allá, parece que eran pastores o líderes, fueron a visitar a Pablo, a informarle cómo estaba la iglesia en Corinto, Pablo se agradó y dijo, qué bueno. O como cuando alguien, yo sí he escuchado gente que se va para el extranjero, pasa de pronto 1 año, 2 años por allá, solo extranjeros, y ve un colombiano por ahí, y corre, y, ¡ay, usted es colombiano! Como que si fuera de su familia, quisiera abrazarlo y besarlo. No sabe de dónde es, pero después de que sea colombiano, o no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Yo llevo aquí ya voy para 40 años, viviendo en Cali, pero yo soy del Tolima. Y cuando por ahí me doy cuenta que hay un paisano, un tolimense, como que uno va y quiere hablar con esa persona. ¿Sí o no? En la sigla pasa eso, nos encontramos con tolimenses por ahí. Entonces más o menos lo que Pablo está diciendo, yo me alegro mucho que vengan de allá de Corinto, porque tenerlo a ustedes tres es como tener la iglesia. Y ellos han suplido pues la ausencia. Versículo 18, porque, mire, confortaron mi espíritu, dice Pablo. O sea, la venida de ellos hizo que mi espíritu fuera confortado, levantado, y el vuestro también. Reconocer pues a tales personas, es decir, estas personas tenían algo especial y era que confortaban no solamente a Pablo sino a los hermanos. Y entonces Pablo dice, bueno, reconozcan a esas personas. ¿Cuál es el principio aquí? Dentro de la iglesia no todos somos lo mismo. Hay unos que ni se les escucha la voz, no se sabe cómo hablan, otros hablan un poquito más. Pero hay unos hermanos dentro de la congregación que están pendientes de los otros, llamando, animando, exhortando, ánimo del otro, se le bajó el ánimo, se lo suben, se lo subió mucho, se lo bajan. Bueno, estamos ahí, y esa es la idea, que nos ayudemos los unos a los otros. Y Pablo está agradecido con esa parte. Y la última parte, por último, hay saludos, hay despedidas, hay bendiciones y hay una maldición. Ya para terminar. Entonces lo primero es que hay unos saludos, demuestran el aprecio del apóstol Pablo por la iglesia, versículos 19 al 21, mira estos saludos, dice, las iglesias de Asia os saludan. Se dieron cuenta que Pablo iba a escribir a Corinto, bueno, salud por favor a los hermanos. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, también los saludan, le mandan un saludo especial. Dice que os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila también querían a la iglesia en Corinto. Os saludan todos los hermanos. Y luego dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo aquí es beso. Y dice ósculo santo para que se dé un beso santo. No es que hay como entre hermanos nos vamos a abrazar y nos vamos a besar, entonces algunos aprovechan para otras cosas. No, es un beso santo. Ahora por la pandemia no se puede, pero ojalá cuando se pueda hacer. La Biblia apoya no solo la acogida de manos, hermano, la Biblia apoya el abracito y el besito santo. Amén. Ahora un puño santo. Ahora un puño santo. Luego, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay una maldición también. Versículo 22. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo una salutación de mi propia mano. O sea, Pablo es el que está escribiendo y él también los está saludando. Hay una maldición, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Palabra anatema es maldito. Y note, el que no amare, aquí no pudiera explayarse, de ahí sale un mensaje. El que no amare, ¿y cómo yo amo a Cristo? Obedeciéndolo. El que no amare o el que no obedece al Señor Jesucristo sea maldito. Y luego dice Maranata. La palabra Maranata es una palabra hebrea, el Señor viene. Y muchos comentaristas dicen lo que Pablo está diciendo aquí es que hay que amar al Señor para librarnos de una maldición. ¿Y cuál es la maldición? Que la venida de Cristo, Maranata. Es decir, amemos al Señor para no entrar en una maldición, porque el que no amare a Cristo recibe una maldición y es cuando el Señor viene, Maranata, el día del juicio. Y luego Pablo termina dando la gracia de Cristo y el amor del Padre a los Corintios, versículos 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo,
esté con vosotros. La gracia es del Señor Jesucristo. El amor y mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros, con todos vosotros. Amén. Otra vez habla del amor, mi amor, porque Pablo habló del amor. Recuerde, la gracia es del Señor Jesucristo, pide que haya gracia y pide que haya amor para esa iglesia. Así que de esta manera termina el apóstol Pablo esta carta y terminamos nosotros con esta serie de mensajes de primera carta a los Corintios. Vamos a estar de pie, vamos a orar.